Hola, el día de hoy te voy a platicar acerca de los mitos de la terapia del lenguaje, así es que no te pierdas este video y quédate conmigo hasta el final. Hola mamis y papis, bienvenidos una vez más a un nuevo video y a mi canal. Como ya sabes, mi nombre es Rosy Tufiño y soy especialista en terapia del lenguaje y máster en logopeda educativa. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los mitos que hay sobre la terapia del lenguaje. Pero antes de comenzar, como siempre, te recuerdo que me puedes seguir en todas mis redes sociales. Te las dejo aquí abajo para que estés súper al pendiente. Recuerda que ya estoy retomando también los miércoles en vivo una vez al mes para que estés al pendiente también en mis historias de Instagram y de Facebook. Subo qué día va a ser nuestro en vivo y el tema que vamos a estar hablando, pero tienes que estar suscrito aquí al canal de YouTube para poder hacer comentarios y aclarar todas las dudas. También te recuerdo que tenemos servicios de terapia en línea y presencial aquí en el puerto de Veracruz. Una vez dicho esto, comencemos. La pregunta del millón: ¿por qué mi hijo no habla? ¿A qué se debe esto? Lamento decirte que hasta el momento no hay una evidencia científica que pueda decir tu peque no habla por esto. En algunos casos, solamente en algunos casos, puede ser por cuestión hereditaria. Si mamá o papá o abuelitos o tíos tuvieron algún desfase de lenguaje o fueron hablantes tardíos, probablemente tu peque no hable por cuestión genética. Ojo, solamente ese es el único punto que está comprobado 100% científico que pueda ser por carga genética. En la actualidad aún no se logra descubrir cuál es el motivo que se presenten los desfases del lenguaje. Sin embargo, a partir de la pandemia, también otro punto que está detonando estos desfases del lenguaje es el uso excesivo en pantallas. Así es que si eres un papi que tuvo un peque durante pandemia y aún no desarrolla su lenguaje y le diste mucho la pantalla, te sugiero que se la quites al 100% para que tu peque empiece a desarrollar otras habilidades como estimular el lenguaje. Mito número 2. ¿Los estudios médicos pueden dar como resultado algún desfase del lenguaje? Ningún estudio médico puede revelar que un peque presenta un desfase del lenguaje o un retraso del lenguaje, al menos que haya presentado algún tipo de accidente o algún daño cerebral. En ese momento sí se puede decir que el peque puede presentar un desfase del lenguaje, atraso del habla o ausencia del habla, pero no es algo que se pueda dar por medio de algún estudio médico científico. Mito número 3. Poner cajeta, mermelada alrededor de la boca, utilizar praxias faciales, meter y sacar la lengua. Esos ejercicios no sirven para desarrollar o estimular el lenguaje. Si vas a una terapia de lenguaje y le ponen a tu peque cajeta alrededor de la boca y que haga estos típicos ejercicios que anteriormente se usaban, porque es la verdad, antes sí se utilizaban porque se creía que ejercitando de más el músculo lingual se lograba desarrollar el habla. Bueno, ahora ya está eso totalmente obsoleto, ya no se aplica, al menos que el peque requiera una terapia de rehabilitación, como por ejemplo cuando hay anquiloglosia, cuando hay labio leporino. En esos son algunos casos que sí se pueden utilizar estas praxias o este tipo de ejercicios porque son rehabilitación, no porque vaya a estimular el lenguaje como tal de tu peque. Si llevas a tu peque a una terapia de lenguaje y le está poniendo cajeta o mermelada o miel alrededor de la boca a lamer paletas, te sugiero que corres de ahí porque esa persona que le está dando terapia a tu peque no está actualizada. Mito número 4. Masajes miofuncionales, masajes con los aparatitos, con vibraciones. Esos masajes no sirven para desarrollar el habla. Incluso me ha tocado peques, aquí, ahí les va un breve story time,
Me ha tocado peques que llegan aquí a la clínica de Master Kids que iban a otras terapias y me platica la mamá, es que ya ha ido mucho tiempo a otras terapias y no ha desarrollado su lenguaje, ya le han hecho masajes miofuncionales, masajes en la boquita, en los labios, incluso en la lengua, arriba, abajo, praxias, retomamos otra vez las praxias, y aún no desarrolla su lenguaje. Los masajes miofuncionales solo son unos estímulos de conexiones de los músculos. Tu peque no va a hablar si le hacen un masaje miofuncional y mucho menos si le ponen pequeños toquecitos. Hay aparatos incluso que van conectando, que lo conectan a los peques en ciertos puntos de la cara para poder lanzarle como que toquecitos ligeros para poder estimular, pero eso no va a ayudar a que tu peque hable. Te decía que me han tocado peques con esta situación que incluso han recibido tanto estímulo o más bien un sobreestímulo de estos tipos de masajes que los peques empiezan a tener hipersensibilidad. Esto quiere decir que ya empiezan a tener los peques la necesidad de estarse tocando a cada rato para poder sentir esos estímulos. Entonces, nuevamente, si vas con una terapeuta y le empiezan a hacer masajes miofuncionales a tu peque, corre de ahí porque esa persona no está preparada ni capacitada al 100% para dar una verdadera terapia de lenguaje. Otro mito que es muy común es el que, ¿sabes qué? Lo voy a llevar a terapia de lenguaje o ya no lo voy a llevar a terapia de lenguaje porque lo único que hacen es repetir. En ninguna terapia de lenguaje con un profesionista actualizado va a poner a tu peque a repetir y a repetir las mismas palabras. Para esto hay una estrategia, hay unos fonos de articulación que se deben de enseñar a los peques para poder articular de manera correcta, ya sea la palabra, el fonema o lo que quieras estimular con tu peque. Si te ponen a tu peque a repetir o a hacer planas, también esa estrategia ya no está actualizada. Entonces, por favor, papá, si tú estás notando esto que te estoy mencionando en las terapias que está yendo con tu hijo, te sugiero que vayas con otra persona que esté más actualizada acerca de este tema. Otro mito son los ejercicios de soplo. Sí, tu peque va a hablar, ponlo a soplar burbujas, ponlo a inflar globos, ponlo a soplar con un popotito. Hay ciertas estrategias que sí se pueden utilizar, pero dependiendo del caso de cada peque. Si a lo mejor es una rehabilitación, si a lo mejor es una cuestión de coordinación de soplo, puede ser que le funcione. Pero si le ponen esa estrategia solamente para soplar y estimular su lenguaje, esa estrategia no va a funcionar. Te he hecho algunos videos acerca de las burbujas, que por cierto voy a hacer uno un poquito más actualizado, para que si tú trabajas con tu peque el soplo, aparte de trabajar esa parte de la coordinación de la respiración, estimules de otra manera y con otras estrategias. Pero si nada más te manda la terapeuta el ejercicio del soplo así porque sí, eso también es un mito porque no va a ayudar a desarrollar su lenguaje nada más soplando o inflando globos. Otro mito que quiero que tomes en cuenta es que ni un psicólogo, ni un maestro, incluso ni un médico, si no está especializado en fonoaudiología o logopedia, puede realizar correctamente una terapia de lenguaje. Así es que si tú estás llevando con una psicóloga a tu peque o con un maestro a que estimule su lenguaje, si tu peque no es un caso complicado, pues obviamente lo puede ayudar porque es algo sencillo. Pero si tu peque presenta algo más complicado, definitivamente no son las personas indicadas para poder desarrollar el lenguaje de tu peque correctamente. Ojo, también me ha pasado muchísimo que llegan papás y me dicen, no, es que lo llevé con la psicóloga porque me dijo que ella me podía ayudar con una terapia de lenguaje. No, es que lo llevé con su maestra que va a la escuela en la mañana y en la tarde lo ayuda a hacer tareas porque le cuesta trabajo hablar y también ven puntos de desarrollo del lenguaje. Pero no son las personas o los profesionales indicados para estimular de modo correcto el lenguaje de tu peque. Otro mito que, bueno, esto ya cae más en los papás, es que si tú llevas a terapia a tu peque 1 o 2 veces a la semana
y el resto de la semana no trabajas tu papá, mamá en casita con tu peque de acuerdo a las indicaciones que te da tu terapeuta, no va a desarrollar su lenguaje. Es súper importante trabajar en conjunto, que haya una armonía entre ustedes para poder estimular el lenguaje de su peque. Mentiras que si tu peque viene 2 o 3 horas o 1 hora a terapia de lenguaje y el resto de la semana no hace nada de repaso de lo que te está indicando tu terapeuta, no va a poder estimular el lenguaje. Es como, por ejemplo, si vas al gimnasio 1 hora a la semana, pues obviamente no vas a fortalecer igual el músculo o no vas a tener la misma masa muscular a que si vas todos los días al gimnasio. Entonces, lo mismo pasa con la terapia. Si va 1 o 2 horas a la semana y el resto de la semana no trabajas con tu peque, no va a desarrollar su lenguaje de manera eficaz. ¿Puede haber avances? Sí. Pero también tienes que estar tu papá comprometido en la terapia de lenguaje. No solamente la terapeuta y el peque, también tu papá tienes que estar muy involucrado en estimular el lenguaje de tu peque en casa. Otro mito, veo un anuncio en Facebook, en Instagram, en TikTok, no sé, por ahí que dice terapia de lenguaje grupal. Ojo, si tú ya estás viendo un desfase de lenguaje en tu peque, es porque necesita ayuda personalizada, no grupal. Las terapias grupales pueden funcionar más en la cuestión de la socialización de los peques. A lo mejor puede hacer que trate de comunicarse más, pero no lo va a ayudar a desarrollar su lenguaje correctamente. Simplemente eso es un apoyo y se conoce también como intervención temprana. Y por último, el mito más mencionado, yo creo que he escuchado por aquí con mis papás: si meto al peque a la escuela, ¿va a desarrollar su lenguaje? No. Puede ser que haya un avance, pero si tu peque ya tiene un desfase, va a ir arrastrando ese desfase hasta que acuda con el profesionista indicado para estimular o desarrollar correctamente su lenguaje. Puede ser que haya avances si va a la escuela, sí, pero sin embargo va a seguir existiendo ese desfase de lenguaje. Entonces, si crees que tu peque va a desarrollar su lenguaje al 100% por meterlo a la escuela, estamos equivocados. Eso no funciona así. Espero que te haya gustado este video. Por favor, te pido que me regales tu poderosa like para poder llegar a más personas, ayudar a más gente acerca del desarrollo del lenguaje de sus peques y que tengan un poquito más de conocimiento de estrategias de cómo poder estimular el lenguaje en casa. Si tienes dudas acerca de este tema o si conoces algún otro mito, como por ejemplo meterle una chicharra a la boca y con eso va a hablar, por ejemplo, ponerle una llave en la boca y con eso va a hablar, déjame un comentario aquí abajo que me encantaría leerte. Nos vemos pronto. Saludos, Master Kids. Hola, ¿a tu peque le cuesta trabajo articular el fonema L? Quédate conmigo en este video que hoy te voy a compartir unas estrategias para que practiques con